tardes a todos, bienvenidos a este Babel Meeting organizado por Arca de Babel. Buenas tardes a los presentes y también a los ausentes, que lo podrán ver por redes sociales porque estamos grabando el evento. Quisiera presentar brevemente a Juan Pedro de Nicolás. Es ecólogo y amigo desde hace unos cuantos años, más de 10. Sí. Y bueno, él ya está jubilado y me comentó hace unas semanas que, bueno, hace ya más de un mes, que bueno, que va a estar en Madrid presentando una conferencia que tiene que ver con la ecología y tecnología en tiempos post-internet. Y entonces le propuse que para como se la tenía que trabajar, pues nos las ofreces en primicia y podremos darte un poco de feedback y hablar sobre esos temas tan interesantes que vas a comentar en Madrid. Juan Pedro me comentaba algo así como que estaba investigando en lo que es la analogía que se puede producir entre en los ecosistemas biológicos y los ecosistemas digitales, que se llaman también ecosistemas, donde hay determinadas piezas que funcionan de la misma manera, ¿no? Hasta aquí puedo leer, lo siguiente ya lo presentará Juan Pedro y espero que les guste y después pues tendremos un pequeño debate. Muchas gracias. Sí, pues tienes razón que Víctor, siempre hemos coincidido en cosas así un poco raras. A mí me gustan un poco novedosas, o mejor dicho, no convencionales, porque creo que estamos viviendo un mundo un poco agotado. Creo que todos estaríamos de acuerdo si dijéramos que vivimos una crisis. Y para eso lo entendería cualquier parte de grupo de la población. Vivimos una crisis o un gran grupo. Pero sí, o simplemente que tenemos problemas. Eso es lo que más se entendería. Porque eso es una visión inmediata, reducida, en un ambiente reducido en el que se circunscribe uno y cosas perceptibles directamente. Y entonces dice que tiene un problema. Ahora, si ampliamos una visión de un científico o de distintos científicos, pues podríamos decir que hemos padecido, al menos desde el año 60, que desde cuando yo llevo la contabilidad de estos asuntos, que hemos padecido una crisis de complejidad, o mejor dicho, empezamos con una crisis ambiental. La crisis que yo vi en los 60 era una crisis ambiental, una crisis que me preocupó y que dedicábamos el tiempo. Yo entonces estaba trabajando en la Universidad Autónoma de Madrid y hablábamos de educación ambiental, de gestión ambiental. Son términos que todavía suenan y cuando suenan quiere decir que no se ha resuelto el problema. Luego estamos planteando problemas que se han alargado, luego es una crisis y que además no parece que tenga vía de resolverse. Quiero decir que esto es una crisis estructural. Pero además, si ampliamos todavía la visión, por ejemplo, yo me había hecho, el único esquema que me he hecho es este que nosotros tenemos aquí. Vamos así, una perspectiva. Y entonces, la población general se fija lo que ocurre aquí, que es a corto plazo y un ámbito reducido. Pero hay gente que analiza lo que ocurre aquí, ya ve más cosas y con una perspectiva más amplia. Y entonces, pero también nos podemos fijar aquí. Y entonces pues se ven muchas cosas. Entonces, si nos fijamos aquí, pues un problema. Si nos fijamos aquí, una crisis. Y si nos fijamos aquí, es una crisis de complejidad. Aquí esto es una crisis estructural porque
es una crisis que ni ha tenido solución ni se le ve solución. Y yo estoy hablando de los años 60, han pasado 50 años con una crisis, el tema del medio ambiente, y se ha hecho cosas de educación ambiental. Yo recuerdo, por ilustrar un poco de qué veía esto, porque todos los ayuntamientos empezaron a tener un concejal de educación ambiental, se dedicaba a eso. Y también me acuerdo una vez estando en el Parque García Sanabria, pues de pronto veo a unos niños que los tienen con una música que parecían los tambores de los persas, que segregan adrenalina, que es algo muy excitante, que es algo muy malo para un niño, y entonces les tocaban allí los tambores y los niños pedaleaban. Y entonces vi allí en el fondo que en el Cabildo tenía un chiringuito y había una antigua alumna, y la dije, hombre, Rosalía, ¿qué te parece esto para la educación ambiental con estos tambores aquí y los chicos excitándolos como se excitaba para entrar en guerra? Siempre para entrar en guerra se tocan los tambores y se les da vino, un poco, o coñac o lo que fuera. Pero entonces ella me dijo, yo no sé, yo con tal de que aprendan a plantar un geranio me doy por satisfecho. Bueno, te das cuenta que, claro, dice, ¿cómo se iba a resolver el tema de la gestión ambiental cuando había esa... es decir, que es un tema que necesitaba esta visión, y se le estaba abordando desde esta perspectiva. Luego, es un tema estructural cuya solución necesita una nueva forma de pensar. Esto es lo que yo quiero transmitir. Porque ahora yo tengo muy claro que padecemos una crisis de complejidad, porque después de la crisis ambiental fue la crisis climática, la crisis económica, la crisis demográfica, la crisis financiera, la crisis económica, las crisis de las migraciones, la crisis política. Luego es una sucesión de crisis, y entonces dice, bueno, pero ¿qué ocurre aquí? Y dice que es que hay que mirar todavía un poco más adelante, hay que proyectarse en el futuro y ver qué está sucediendo aquí, porque debajo de todas estas crisis sectoriales hay una crisis de complejidad. Es decir, que un problema elemental, una crisis estructural, una crisis de complejidad y todavía algo que está debajo de todo, que es lo que está reclamando una solución. Y entonces, lo que yo llevo muchos años dándole vueltas e incluso perdiendo currículum respecto a mis compañeros. ¿Qué es lo que pasa? Que mis compañeros aprendieron a hacer al principio, cuando empezaron a trabajar, empezaron a hacer un tipo de trabajos y los han seguido haciendo uno, otro, y así han acumulado hasta un número considerable. Pero para mí, pues no me parecía eso que solución, porque cuando tú tienes un problema, pues dice, pues aumentando los datos. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en estos temas, pues fui a la Fundación Gulbenkian, que daban unos cursos de análisis multivariante, y me traje unos programas que eran los primeros que salían para PC, y hacíamos análisis multivariante, eran 100 variables, manejábamos a la vez, y todo eso, pero me di cuenta que aquello no era un problema de más variables, sino es un problema de pensar mejor, aquello de que más es diferente, que lo importante del más es que en un momento se producen fenómenos emergentes. Fenómenos emergentes son otras cuestiones. Entonces, yo ahora con motivo, esto lo tenía yo a madurar, y de pronto pues me surgió la idea de decir, oye, ¿tú hablarías de qué pasa con Internet y qué perspectiva le puedes dar desde el punto de vista de la ecología? Y yo me quedé asombrado, y digo, ¿pero a quién se le ocurre esto? Bueno, a mí me pareció fantástico, ¿no? Enseguida me apunté, y además íbamos a hablar de lo mismo, de
se llama post-Internet, ¿qué ocurrirá después de Internet? Después, y sobre la entidad. Yo me inventé, o me imaginé que sería la entidad, me imaginé que sería la entidad personal y social. Si iba a cambiar, Internet iba a cambiar a la persona, qué efectos, qué impactos, qué cosas importantes, positivas o negativas iba a producir, y a la sociedad. Y entonces me planteé lo siguiente. Yo en ese momento acababa de cerrar un ciclo que se remonta como mínimo a 30 años. Y se remonta porque a mí me interesó mucho el tema de la información. Porque siempre hablaba de la información, pero que casi nadie sabía qué era la información. Es una cosa que todo el mundo habla, pero nadie sabe. No encontré nadie. Porque yo estudiaba física y estudiaba la materia, la energía, pero nunca la información. A lo máximo, nada, nunca la información. Y entonces yo cuando empecé a estudiar ecología, tuve como referente una persona que era un gran científico. Recuerdo cuando yo estaba haciendo el doctorado en el Consejo de Investigaciones Científicas, pues entonces di una conferencia, y entonces al presentarlo dijeron: don Ramón Margalef es el científico que tiene un expediente bibliográfico más importante de toda España. Es decir, que en ese momento, que debe ser 30 años, no había ningún científico que tuviera un expediente. Si veis el libro de ecología de él, es una maravilla. Es un tomo de estos de Omega, con la tipografía, debe tener 1500 páginas como muy poco, miles de referencias bibliográficas. Es decir, que a mí me pareció una persona muy brillante, y además era una persona que empezó él estaba de administrativo en un centro del Consejo, pero le gustaban las algas de los lagos, y entonces era un especialista, y el tío era tan especialista, tan bueno, que había un libro de fitosociología, que era como el enemigo de la ecología entonces, y aquel que era el libro clave de la fitosociología era el único que le citaban 4 veces, a todos los demás o ninguna o una vez. Quiere decir y entonces ponía cosas muy interesantes. Por ejemplo, mezclaba la ecología con la termodinámica. Y yo recuerdo una vez haber estado allí en Barcelona y haber ido a su departamento y ir a verle, y me dice: no, está dando un curso a la Limón con un científico que entonces empezó a ser muy prestigioso y ha muerto hace pocos años, siendo joven, se llama Jorge Wagenbers. Es una persona que dirige la colección Metatemas, una colección de temas científicos importantes en Barcelona. Y bueno, a mí me asombró, pero y además él tenía una cosa que era el índice de información de Margalef. Es por lo que él es conocido en el mundo, es el índice de información de Margalef. Y yo digo: bueno, pero este hombre, ¿de dónde ha sacado esto? ¿De dónde ha sacado, si él se dedicaba a las plantas, era un botánico clásico? Bueno, pero muy inteligente, o no sé, que tenía una virtualidad, y entonces pues nunca supe, y le dije: don Ramón, usted este índice de información, ¿de dónde lo ha sacado? Y dice: no, es el índice de Shannon. Pero el índice de Shannon es para medir el flujo de información que va por un canal, pero eso no tiene que ver con cuando hablamos de información, hablamos de cosas de más enjundia, ¿no? Desde la filosofía, la ciencia, muchísimas cosas ahí de mucha enjundia. No es como los bits que pueden ir por un canal, eso es una vulgaridad de considerar la información, eso es la variación, no era la información. Pero él no me supo dar nunca mayor explicación de ello. No, yo hice aquello,
bueno, yo hice algunos trabajos, publicamos una serie de trabajos utilizando eso, pero a mí no me acabó de convencer. Entonces, un día en el TEA, pues estando yo en la biblioteca, pues pasé por allí y veo a uno que estaba leyendo la revista de Occidente. Hay que aclarar que en el TEA la gente normalmente lo que hace es subrayar apuntes. Es una magnífica y preciosa, y me encanta, biblioteca, pero el uso, y un buen uso, porque muchas veces hay 300 personas allí estudiando y trabajando, pero es a el nivel es de subrayar apuntes, preparar una posición de guardia civil o una posición de funcionario o una cosa así, pero no va más. Me quedé tan asombrado que me quedé paralizado. ¿Cómo? Una persona que está leyendo la revista de Occidente. Y entonces me acerqué a él y le dije, oye, ¿y tú qué? ¿Eso que estás leyendo la revista de Occidente? Y me dijo, sí, es que el director de mi tesis es el director de la revista de Occidente. Y entonces él era de Ciencias de la Información, tenía un director de tesis, y entonces yo un poco en broma le dije, no será Ortega y Gasset. Y me dijo, no, se llama Jorge Lozano. Y entonces resultó que yo a Jorge Lozano pues lo conocía porque había trabajado con él, él aquí, y él allí, y le conocía y era... Bueno, y entonces dijo, hombre, pues yo te invito a tomar un café. Nos fuimos a tomar un café, y allí me descubrió una cosa que yo no sabía. Empezamos a hablar, y de pronto él me habló de un tal Gregory Benson. Gregory Benson es un biólogo que se casó con Margaret Mead y que fueron en antropología a Nueva Zelanda. Hicieron una gran labor de una saga de profesores de Cambridge. Su abuelo, su padre, a él le llamaron Gregory en honor a Gregorio Mendel. Y Gregory Benson es el que primero escribió un libro de genética, porque lo que hizo Mendel fue un articulito muy pequeñito, que tuvo suerte con unos datos muy interesantes y le puso en marcha, que se lo envió a Darwin, que le hubiera sido de gran utilidad a Darwin, pero Darwin lo dejó en la mesa y pasaron los años, los siglos, nunca lo leyó. Pero, pero me dio a mí una pista interesante, y es que me dijo que en los años 45 había habido una especie de conferencias, se llamaba Conferencias de Nancy, que era una fundación que financió aquello, y entre ellos estaban Wiener, creador de la cibernética. En ese momento a Wiener le habían dado todo el dinero del mundo porque tenía que diseñar unas máquinas que derribaran los aviones nazis que bombardeaban Londres. ¿Qué significaba eso? Que tenía que ser no dirigidos como si fuera una ametralladora, eso es muy lento. Tenía que ser una máquina que interaccionara con otras máquinas. Eso es la cibernética, la ciencia de las interacciones entre las máquinas y con el hombre. De ahí han salido los robots, de ahí han salido los algoritmos y de ahí han salido muchas cosas. Entre ellos, pues me quedé asombrado cuando la lista de los que habían dado a la conferencia, pues estaba Margaret Mead, que era una antropóloga o socióloga, estaba un psicólogo, estaba von Neumann. Cuidado, son palabras mayores. Wiener no es una persona de menor nivel que von Neumann, pero a todos nos suena más von Neumann. Y así fui dando otro que era fisiólogo, que luego me enteré que había sido el que dirigió la tesis a Roberto Moreno, que está en Las Palmas, que ha sido la figura más importante de la Universidad de Las Palmas. Y de pronto me encuentro que había un ecólogo. Aquí es donde vienen los enfoques no convencionales, porque normalmente, si vemos la literatura, todos son de historia natural. ¿Y cuál es ecología? Pues posiblemente, para mí, que me guste a mí, ninguno. Porque son descripciones sistemáticas,
pues, describir las plantas que hay. Eso se llama biogeografía. Eso es lo que hizo Humboldt, muy bien, pero Humboldt es un autor del siglo XIX. Y fue genial, a mí me parece una figura extraordinaria, con la motivación intelectual. Hoy he hablado con un amigo mío, que es también catedrático de ecología, y le digo, mira, yo lo que creo que el problema de la ciencia española es que no hay motivación intelectual. Quiere decir que se trabaja por una pequeña cantidad de dinero, por un proyectito, una cosita, pero no hay motivación intelectual. Y le conté algún ejemplo de Cambridge, que a mí fue el que me iluminó, y no lo voy a explicitar, pero sería muy, muy interesante. Entonces, bueno, por ahí descubrí lo que yo no sabía, y que lo que me extraña es que Margalef estuvo trabajando con Hutchinson, que fue el ecólogo que intervino en la configuración de la cibernética. Fisiólogo, sociólogo, antropólogo, ecólogo. Yo me quedé asombrado en aquellas conferencias, y el sitio donde me han invitado a mí, que prácticamente ni conozco a la gente, pues resulta que me gustó. ¿Por qué? Porque plantean un futuro, que es el futuro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Estamos siempre andando aquí, el problema a corto plazo del político. De aquí esto casi no se nota porque se trabaja sobre los proyectos que financian los políticos, y no hay nadie que diga, pues yo lo voy a hacer esto porque me gusta, que es lo que dice el señor este que luego a lo mejor lo cuento, que estaba en Cambridge. Y sobre todo, mirar aquí el futuro este. Claro, un político que está acostumbrado a en el futuro cambia todo, se producen emergencias, luego él no tiene capacidad, aunque quiera, no es un problema que no quiere, es que no quiere mirar el futuro, es que es imposibilitado, eso hay que estar formado para esto. Es decir, que esa es la principal idea, y entonces yo ya le fui dando vueltas y hice unos vídeos que se llama ¿Quién regula los ecosistemas? A mí me llamaba la atención, porque Margalef, la verdad que tenía unas ideas geniales. Lo único que yo nunca, que no dio con ello, fue con la idea de la información. Y mira que él estuvo, ¿dónde se formó Margalef? Con Hutchinson, en un departamento que precisamente venía de otra saga de profesores de Cambridge, que además conocían a Gregory Benson. Es decir, que todos estos saltos, los saltos intelectuales, no se hacen a base de esfuerzo. Se necesita formar muy bien y que haya una tradición. No se consiguen incentivando, dando un dinerito. No, porque lo único que haces es hacer que alguien trabaje en un sitio, trabaje convencionalmente. Eso para hacer una instalación de agua, perfecto. Para asfaltar una carretera, perfecto. Pero para crear hay que tener motivación intelectual. Si no, no se crea, porque te mueves aquí. La realidad son los aspectos visibles de lo invisible. Si nos fijamos aquí, esto es lo visible, pero detrás de esto hay todo un mundo. Entonces, realmente, ¿quién regula los ecosistemas? Tenemos una selva de la Amazonía, que es la que yo conozco, y entonces, donde hay 200 especies de árboles por hectárea, 200 quiere decir que no las hay ni en toda Europa, y allí la hay en una sola hectárea, en donde en cada árbol puede haber 100.000 especies de coleópteros. Si luego vamos bacterias, otros serían animales. ¿Quién gobierna todo esto? Si nosotros para gobernarnos no las vemos y las deseamos, ¿quién gobierna todo esto? Pues yo os voy a decir a la conclusión que yo llegué, que aquello primero se autogobierna, segundo se autoorganiza. ¿Y quién autogobierna y quién autoorganiza? Miles y miles de pequeños mecanismos de retroalimentación negativa y positiva. ¿Qué es un mecanismo de retroalimentación negativa?
Por ejemplo, el depredador y la presa. Aumenta el depredador, aumenta la presa. Aumenta la presa, disminuye el depredador. Disminuye el depredador, aumenta la presa. Esa es lo que está regulando. Entonces, esos son mecanismos muy sencillos. Nosotros, y así otros son de retroalimentación positiva, otros son de competencia, pero todos son muy sencillos. La clave es una estructura muy sencilla. Nosotros tendemos a buscar la eficacia. Aquí a corto plazo lo que interesa es mecanismos muy jerarquizados, que son muy eficientes y tienen un rendimiento económico. Pero siempre nos damos cuenta, sí, pero tienen efectos secundarios. ¿Pero qué efectos secundarios? No, que desaparecen algunas especies, pero ¿por qué son importantes las especies? No, la biodiversidad. ¿Pero qué es la biodiversidad? El número de especies. ¿Pero eso es importante para la dinámica del universo? Eso. No, pues sí, porque producen sustancias algunas veces que curan y todo eso, pero bueno, eso es un caso muy excepcional. Yo hay veces que he dicho afirmaciones de que a los niños había que llevarlos a los museos de ciencias naturales, había que llevarlos con permiso paterno, porque dan una visión muy sesgada de lo que es el mundo. El mundo es evolutivo, y en un museo de ciencias naturales están allí todas las cosas fosilizadas. Y eso transmite, pero no es el problema que estén así, sino que responde a la visión que hay allí. Entonces, ¿qué es lo que yo me planteé? Pues establecer una analogía entre los flujos de pequeñas funciones parecidas a estas, que cuando llegan a la capacidad de carga ocurre una cosa, que hay un descubrimiento y la capacidad de carga biológica se sustituye por una capacidad de carga cultural. Entonces surge la filosofía y entonces dice, puede crecer más la población. Y surge la ciencia y puede crecer más la población. Por eso cuando dicen, Tenerife ha sobrepasado la capacidad de carga. ¿Qué capacidad de carga? La biológica, la cultural del Paleolítico, la del tiempo de los griegos. La capacidad de carga de un sitio depende de su nivel cultural, no depende de la biología. De alguna manera la cultura suple a la evolución biológica. Y la evolución biológica es muy lenta y por tanto no hay manera de que se establecen. Pueden aumentar un poquito unas mutaciones, pero esto es muy lento. Sin embargo, el cambio cultural permite seguir creciendo, aunque finalmente esto entrará a ser asinótico en muy pocas décadas ya. En este momento que ya tenemos 7.500 millones o 7.700 millones de habitantes, pues entrará en esta situación asintótica, pero ha sido a base de pequeños saltos culturales. Gracias al salto cultural ha sido creciendo. Pero todo esto a su vez no es suficiente. Bueno, esto regula, pero regula individualmente. Ahora, ¿quién regula el conjunto de todo? Pues el conjunto de todo esto lo regulan miles y miles y miles de pequeños mecanismos de retroalimentación que se producen entre pares de especies. Bien, entonces yo lo que he tratado es de utilizar la aportación de la naturaleza, porque aquí estos ecosistemas funcionan porque la naturaleza es sabia por prueba y error. Dice, pero qué brutos, son por prueba y error, igual que nosotros. Aprendemos por prueba y error. Normalmente hay veces que la gente dice, no, yo lo fui todo siempre lineal y no me confundí. Es un mentiroso, pero normalmente, yo en mi experiencia es que uno se confunde más de lo que entiende. Lo único que pasa que, como no lo sabemos, ¿por qué? Porque siempre se nos ha dicho, en base al esquema científico en el que nos hemos formado, que es el del siglo XIX, que la ciencia proporcionaba conocimientos ciertos. Y eso es mentira podrida. Porque ¿quién lo demostró? Bueno, lo demostró
primero, si no Einstein, lo puso de manifiesto Einstein cuando demostró que la luz, cuando pasaba por delante del Sol un rayo de las estrellas, se curvaba, y además en qué medida se curvaba. Y entonces hicieron un gran experimento que, como empezó la Primera Guerra Mundial, no lo terminaron, pero cuando ya terminó, pues apareció, otra vez lo volvieron a repetir, que lo hizo precisamente el director del observatorio de Greenwich, que era una persona influyente, y apareció en titulares: Einstein tenía razón. Desde aquel día Einstein salió de Alemania, estuvo una temporada en Madrid, en la residencia de estudiantes, lo quisieron contratar, no, lo quisieron contratar en Cambridge, tampoco, y ya se fue a Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues fue de esta forma, que con eso la ciencia se quedó. A mí no me dijeron, no, es que en esa época la ciencia se quedó al aire. Esas leyes eternas que te hemos dicho que era verdad, esas certezas, no existen, son mentira. Todo es fruto, es necesario siempre creer en un principio. Y crees en ello y a partir de ahí construyes. Pero no puedes demostrar esos principios primeros. Y entonces, bueno, pues se quedó los científicos se quedaron en el aire. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo de la ciencia, que hemos creído que habíamos encontrado la solución, y entonces Popper, que es la gente se cree que es sociólogo, pero es un físico, entonces Popper formuló, es un físico que conocía muy bien a los clásicos, a los presocráticos griegos, porque en Alemania tienen por sistema de formación, precisamente inspirado por el más genial o uno de los hermanos Humboldt, que es el que fue director de la Universidad de Berlín, pues los enseñaban, o todos, por ejemplo, pues Max Planck saben griego, y muchas cosas, y estudiaban los griegos en griego, y a los latinos en latín, y este hombre, Popper, estudiaba a los presocráticos en griego clásico. Y bueno, entonces él dijo, sí, es verdad, la ciencia no proporciona conocimientos ciertos, pero proporciona conjeturas que se admiten y sí, seguimos funcionando mientras no se demuestre que son falsas, es lo que se llama la falsabilidad. Y después de eso, pues vinieron otra gente que fue matizando, pero de momento ya nos quedamos que las cosas, podríamos decir, por 30 o 40 cosas, que el mundo que nos han contado, y que se sigue en muchos casos contando en la universidad, no es ni científicamente riguroso, que es reflejo del siglo XIX. Y por ejemplo, Humboldt, que yo soy un gran admirador, he ido a Berlín y he seguido sus pasos, fui hasta Tegel, donde tiene el castillo familiar, pero no reconozco que era un hombre que mezcla churros con merinas, mezcla especies, que es una categoría esencialista aristotélica. Es un concepto metafísico, el concepto de especie, por eso son eternas, una nueva especie para la ciencia, pero bueno, pues eso es porque le dan categorías metafísicas, no realidades más simples. Y entonces Humboldt fue muy genialmente, mezcló esas categorías metafísicas con categorías físicas, como la temperatura, la variación, a través de la biogeografía. Es una mezcla brillante, pero que no es sostenible en este momento. Bien, pues ahí me fui, creía que había que darle a todo esto un contexto un poco más actual del siglo XX, y al surgir el tema de Internet, bueno, ¿cómo se puede evaluar Internet? Porque, ¿qué referentes tenemos? ¿Va bien o va mal? Si lo vemos a corto plazo, a mí me parece que Internet es una cosa interesante. ¿Por qué? Porque
como consecuencia de la explotación de la tierra, como consecuencia a su vez del aumento de la población, es necesario intensificar la explotación para suplir las demandas de alimentos. Al hacer eso se destruyen muchos recursos y se pierden especies. Al perder especies se pierden capacidad de crear mecanismos de retroalimentación negativa. Entonces lo que se está perdiendo es algo que sí que tiene ya sentido con las especies, y es la capacidad de regulación de situaciones imprevistas. Las catástrofes climáticas, la Tierra ha padecido catástrofes importantísimas, y sin embargo, lejos de desaparecer, se ha recuperado. Es decir, que según las leyes de la termodinámica, todo tenía que evolucionar hacia cada vez una situación más homogénea. Eso lo cazó muy bien Margalef, y siempre le decía, y sin embargo vemos que la Tierra se organiza. Bueno, para eso hay que estudiar termodinámica de sistemas alejados del equilibrio, y se puede explicar, pero no con la termodinámica normal. La termodinámica normal es contradictoria respecto a ese planteamiento de que la biosfera se organiza, y sin embargo la termodinámica afirma que siempre tenía que ir hacia el máximo desorden, y no. Hemos pasado de desaparecer casi todos los microorganismos a otra vez explotar la biodiversidad. Todo eso tiene mucho intríngulis, pero no merece la pena ahora tocarlo. Entonces, yo lo que he tratado de hacer una analogía entre la organización de los ecosistemas y la organización de Internet. ¿Por qué? Ajustándolo, porque si no tengo referencias, y sin embargo yo pensaba que la referencia que ofrece la naturaleza es muy importante, porque normalmente suele decirse, no, y casi toda la gente donde yo ahora al congreso que voy a ir, lo que hacen es, para reforzar sus argumentos sociológicos, se basan en la física, y generalmente te basas en la física, tiendes a considerar que la física, pero no se dan cuenta que la naturaleza, a través de la evolución de millones de años, ha obtenido una información extraordinaria, que es inigualable, mucho más que la cultura humana. ¿Cuántos años llevamos? Pues de crecimiento, bueno, pues 100.000 años, pero eso no es nada para lo que lleva la Tierra. Entonces, encierra ahí una gran sabiduría. Entonces, lo que yo he planteado es decir, no, los principios no hay que tomarlos de los sistemas físicos sencillos, sino tomarlos muchas veces también, además, complementarlos con principios derivados de sistemas complejos que surgen por emergencia. Y entonces, bueno, pues con eso yo me las he arreglado. Entonces, ¿qué pasa? Internet. Vamos a ir ya concluyendo. Internet, a corto plazo, nosotros estamos aquí, pero seguramente el de Google está aquí. Aquí no sé, pero por lo menos aquí. Entonces nosotros a corto plazo decimos, qué bien, estupendo, porque nos proporcionan los datos y nos ayuda. Yo ahora tenía una duda y tal, nos viene. Entonces nos permite, por un lado, aquí, este tramo, estamos viviendo ahora en este tramo. Entonces ahí tenemos que formalizar una cultura que pudiéramos calificar de integrada, que es un salto más. Se dio los mitos, los griegos, la filosofía científica, después otras formulaciones, se han ido a la evolución, se han ido dando saltos. Y entonces ahora se necesita dar un salto para regularla, para mantener la población, al menos mantenerla. Pero, bien, y entonces desde este punto de vista Internet nos proporciona datos y nos ayuda a lograrlo, que no es la suma de datos que proporciona, sino a pensar sobre ella nos facilita. Pero luego hay otra cosa, que es que hay que regular
las poblaciones y el global. Para el global se necesitan muchos pequeños mecanismos de retroalimentación negativa, y tú dices, ¿y por qué no un gran mecanismo que lo dirija todo? El gran ordenador, ¿no? Podría ser un gran ordenador, porque no hay ningún ordenador. Casi es inimaginable que un ordenador rígido sea capaz de gestionar todo esto. Por la cantidad de variantes que se producen. Entonces, claro, Internet de alguna manera nos ofrece una posibilidad, y es que, como hemos ido perdiendo poblaciones, sustituir esas poblaciones de seres vivos por poblaciones de seres que no son vivos, artificiales. Y entonces serían poblaciones de algoritmos. Virtuales, sí, vamos, inteligentes. Entonces son poblaciones de algoritmos, de tal forma que veremos interaccionar, no hace falta ni siquiera que tengan cara humana como los robots, sino que son, y de hecho, yo el otro día, curioso, estando preparando esto, veo que en The Economist aparece que en este momento más del 50% de las decisiones económicas en fondos se realizan ya lo realizan los ordenadores. Entonces dice, bueno, pues esto, es que esto está ahí, pero ¿esto es bueno o es malo? Esto es para lo que a mí todo este esquema me sirve para tener una escala a través de la cual me permite yo tomar una decisión, porque si no, no hay nadie que me pueda informar, esto no se lo puede inventar nadie, es la naturaleza realmente la que ha recogido la sabiduría. Entonces, yo me quedo que es miles y miles de mecanismos. ¿Qué ventaja tienen que haya muchos mecanismos de retroalimentación? En que falla uno y se sustituye por otro, se reestructuran muy fácilmente. Si hubiera un gran sistema jerarquizado, es rígido. Ante una catástrofe, como por ejemplo la bola de nieve, cuando la Tierra se cubrió toda de nieve, pues no hay manera. Es como si tú tienes un Ferrari, pues no es un coche para ir subiendo por carreteras, un todoterreno, ¿no? Es un coche muy delicado, o un Alfa Romeo, que yo tuve uno y siempre estaba en el taller. Una vez porque no sonaba bien, otra vez por otra cosa. Bueno, pues eran cosas muy sofisticadas, pero que no son flexibles. Entonces, para la regulación del sistema global, la regulación de las selvas, es un mecanismo muy flexible, tan flexible que no lo hemos percibido, que no nos damos cuenta que está allí, porque es una estructura tan lábil que no. Y entonces, lo que me planteo yo es lo siguiente, que una cosa es la red, y otra cosa es las redes sociales. Las redes sociales están sufriendo un proceso de concentración y de jerarquización. Todos sabemos quiénes son los dueños, y cada vez hay menos dueños, y cada vez eso no es favorable a la flexibilización. Eso es como construir un gran ordenador, el gran hermano, que es rígido. Y a mí, sinceramente, me da bastante miedo. Y yo plantearía, incluso hasta siendo yo un poco osado, creo que lo de Internet, eso tiene que desaparecer, pues cuanto antes mejor, y al menos regularse. Bueno, pues esto es lo que yo voy a plantear, que Internet ofrece a corto plazo pues cosas interesantes, pero si lo vemos con una poca perspectiva, pues la situación es diferente. A corto plazo, eso sí que sirve, pero hay que mirarlo desde otra perspectiva, donde ante una crisis, ahora tenemos crisis condicionadas por la población, pero podemos tener una crisis de un meteorito, tenemos que tener una crisis de un cambio climático. 2 grados de temperatura es un cambio
extraordinario en las estructuras. 7 grados ya es impresionante, 7 grados de temperatura. Bueno, más o menos esto es lo que yo he hecho, una gran construcción que me ha llevado mucho tiempo, durante muchos años, me he dejado muchas cosas, pero me permite valorar algo que no es fácil valorar. ¿Qué va a ocurrir con Internet? A mí tiene cosas positivas a corto plazo, me da miedo el futuro si no se toman medidas para evitar la concentración y la jerarquización. Pues nada más. Muchas gracias.